Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Y quisiera empezar este hermoso tema que se llama la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal o del mundo, hermanos. Hay dos clases de sabiduría y quisiera empezar con una pregunta a la amada Iglesia, hermanos. ¿A cuántos de nosotros en esta semana, hermanos, Dios nos habló? No que usted le habló a Dios, no, que Dios le habló a usted. Una hermana, Dios le habló. Y los demás, pues parece que Dios no nos habló, ¿verdad, hermanos? Toda la semana. ¿De qué forma Dios habla en estos días, hermanos? ¿Cómo es que decimos que Dios nos ha hablado en toda esta semana a cada uno de nosotros? Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿por qué Dios habla de esa manera? Porque toda su voluntad está expresada aquí, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando nosotros leemos, Dios nos está hablando, ¿verdad, hermanos? Dios nos está recordando, mira, esto es bueno, esto es malo. Y de esa forma Dios nos habla ahora. Por eso le preguntaba, ¿cuántos días le habló en toda la semana Dios a usted? Y muchas veces Dios no nos habla, hermanos, pero no es porque Él no quiera hablarnos, sino porque nosotros no lo queremos oír. Y la forma en que nosotros no lo queremos oír es cuando nosotros no escudriñamos su palabra, su voluntad. Y entonces tenemos un grave problema ahí, porque ¿cómo va a venir la sabiduría de Dios en nosotros si no leemos su palabra? ¿Cómo es que la podremos alcanzar? ¿De qué otra forma podríamos alcanzar esa sabiduría que viene de Dios? ¿Hay otra forma, hermanos? Vamos a leer en Santiago, hermanos. Santiago capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría humana que es la terrenal. Capítulo 3 del verso 13 al verso 18. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por su buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay dos clases de sabiduría aquí, hermanos: la terrena y la de Dios. Y hay una grande diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal de los hombres.
Y no importa a qué universidad usted haya asistido, hermano, a lo mejor dicen la mejor la de Harvard, ¿verdad? No importa si usted fue a esa universidad, hermano, yo le puedo asegurar que no tiene la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría que es humana tiene tres cualidades, hermano. Primeramente dice que es terrena, ¿ah? Es animal y es diabólica. ¿Por qué es que es animal, hermanos? ¿Por qué Dios la compara así? Los animalitos cuando van a hacer algo piensan, calculan. La mayoría de las veces ellos actúan, se puede decir, sin conocimiento, hermanos. Ellos por instinto hacen las cosas, se defienden por instinto, se alimentan por instinto porque saben que si no comen pueden morir. Pero nosotros que tenemos razonamiento, hermanos, y que hemos conocido la voluntad de Dios, ¿cómo actuamos a veces? ¿Con qué sabiduría actuamos? Porque aquí Santiago, en la carta de Santiago, se le está hablando ¿a quién? ¿A inconversos? Si leemos, él empieza diciendo hermanos, ¿verdad? Está hablando a la iglesia, hermanos, y dice, ya hay dos clases de sabiduría aún aquí. Y a lo mejor nosotros a veces usamos la sabiduría animal, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros con conocimiento y todos a veces nos dicen, no hagas esto, porque te va a traer esto y esto. Pero nosotros como animalitos, ¿verdad, hermanos? No pasa nada. ¿Por qué diabólica, hermanos? ¿De dónde procede esa sabiduría animal? Del diablo, ¿verdad, hermanos? ¿El diablo es sabio o no es sabio, hermanos? Tiene sabiduría, Satanás tiene sabiduría, hermanos. ¿Por qué cree que nos hace tropezar a nosotros? ¿Cómo lo logra? Nos pone lo que más nos gusta, ¿verdad, hermanos? Delante de nosotros. Nos pone lo que más deseamos delante de nosotros. Y dice, mira, tómalo, es tuyo, te pertenece. Y uno como trae la concupiscencia allá adentro, hermanos, ¿qué dice? Tienes razón, Satanás, dámelo, lo agarro. A veces, hermanos, la sabiduría humana la usamos lamentablemente, hermanos, sin medir las consecuencias. Porque ustedes creen que todo lo malo que hagamos no va a traer una consecuencia, hermanos. Tarde o temprano, hermanos, ya sea en esta vida o en la venidera, nos va a traer una grande consecuencia. Muchas veces nosotros nos confiamos porque no nos pasa nada aquí, ¿verdad, hermanos? Como que la vida sigue igual, seguimos teniendo un trabajo, seguimos teniendo la salud, seguimos teniendo nuestra casa, y llegamos a pensar que aunque estamos haciendo mal delante de nuestro Dios, estamos caminando bien, porque no me pasa nada.
Pero eso no quiere decir, hermanos, que si usted tiene las cosas, Dios esté con usted de verdad. Hay mucha gente allá afuera que tiene todo, mejor que nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios esté con ellos. Así al pueblo de Israel Dios le decía, ¿verdad? Tus pecados han hecho que mi rostro se esconda de vosotros. Pero eran del pueblo, pero venían caminando ahí en el desierto todos, hermanos. Pero dice Dios, ya no estoy con vosotros. Cuando iban a subir a la guerra, ¿qué les dijo? No suban, porque yo no soy con ustedes. Pero el pueblo en su sabiduría humana, ¿qué dijo? Subamos. ¿Y qué pasó? Hubo mortandad en el pueblo, hermanos, por causa de la desobediencia, por su sabiduría humana. Dios les dijo, no suban, pero ellos necios subieron, hermano. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nuestros pensamientos nos van a hacer errar, hermanos? Nos van a hacer tropezar, nos van a hacer faltarle a Dios. Yo una vez oía a un hombre que estaba dando un discurso y él decía, imagínense la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, uniéndola a la psicología humana, hermano. ¿Se imaginan cómo sería eso de grande? Digo, pues, hoy es un pastor y ellos tienen estudio y todo y no se puede dar cuenta, hermano, que cómo vas a poner de esto sucio a esto puro, de esto que de verdaderamente es sabiduría. ¿Cómo vas a agarrar de esto para ponerlo a esto si la palabra de Dios, hermano, es suficiente para todo lo que usted quiera hacer? Para todo donde usted se quiera componer, la palabra de Dios es suficiente, hermano. Yo decía, ¿cómo es que se atreven a decir esas cosas? Que esto va a mejorar esto. Nunca en la vida, hermanos. Nunca. Si nosotros erramos, si nosotros no somos sabios, es porque nosotros no deseamos esa sabiduría que viene de lo alto, hermano. Porque la sabiduría que viene de lo terreno, hermanos, esa sabiduría es orgullosa, es vanidosa, es malvada. Y esa, a lo mejor en muchos de nosotros, hermanos, sigue habitando en nuestros corazones. Estamos aquí, pero a lo mejor aún tenemos esa sabiduría más dentro de nosotros que la que viene de Dios. Y hay una forma de comprobarlo, sí, lo vamos a leer más adelante. ¿Cómo es que nosotros podemos ser y demostrar que tenemos sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, ¿cómo es, hermanos? La sabiduría de Dios, dice primeramente, es que es pura. ¿Qué es pura, hermanos? ¿Qué es una cosa que es pura? Que no es adulterada, es algo bueno, algo que no ha sido contaminado. Esa es la sabiduría de Dios. Primeramente dice pura. Por eso yo le decía que no necesitamos otras cosas a veces, hermanos, si nosotros escudriñáramos
la palabra de nuestro Dios en nuestros hogares diario, por lo menos 10 minutos, 15 minutos, nosotros sabríamos, hermanos. Por ejemplo, matrimonios, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo yo aprendería a respetar a mi esposa? ¿Ustedes creen que si yo leo la palabra de Dios voy a encontrar aquí cómo yo debo de respetar a mi esposa? Sí, hermanos. Hay un mandamiento que a mí me dice que, ¿no qué? No adulterarás, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa, no voy a hacer eso, ¿verdad, hermanos? O si yo estaba practicando la mentira y leo la escritura, hermano, y yo veo dentro de la escritura que me está diciendo, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo me puedo quitar ser mentiroso? ¿Ustedes creen que si yo leo aquí voy a encontrar cómo quitarme ser mentiroso? Claro, hermanos. Claro, porque esto es la sabiduría de Dios y nos está enseñando cómo adquirir la sabiduría de nuestro Dios. A veces nosotros, hermanos, por ejemplo, fíjese bien, viene un hermano a nosotros, ¿verdad? Y muchas veces él nos dice, hermano, pues yo estoy trabajando todavía los sábados, hermano, y pues tengo que ir y mire ¿qué consejo le damos, hermanos? ¿Alguien ha dado un consejo a alguno de mis hermanos que ha venido y le ha platicado eso? ¿Qué le decimos? Hermano, siga trabajando, pues ya Dios sabrá, hermano. Más adelante Dios proveerá y a lo mejor Dios lo va a sacar. ¿Será bueno dar ese consejo, hermanos? ¿Qué consejo tendríamos que darle al hermano? Si somos sabios, si la sabiduría de Dios está en nosotros, ¿qué consejo le deberíamos de dar? ¿Les gustaría decirle como dijo como le dijeron a Josué, hermano? Hermano, esfuérzase, sea valiente y Dios va a estar con usted. Y todo lo que haga va a prosperar. Pero verdad, hermanos, que es difícil dar un consejo así. No tenemos a veces el valor de decirlo, ¿verdad, hermanos? Y cuando nosotros estamos haciendo eso, hermanos, no estamos siendo sabios, ni estamos ayudando a que esa persona agarre la sabiduría de Dios. Por ejemplo, el sábado sí sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad, hermanos? Tenemos que parar nuestras faenas, tenemos que dejar de hacer muchos quehaceres, muchas cosas a lo mejor. Pero habrá hermanos entre nosotros quien nos diga, hermano, no, hermano, eso ya es extremismo. Eso ya no. Hermanos, ¿estaremos siendo sabios al decir eso? Si el mandamiento nos está diciendo, tú vas a hacer esto y esto, ¿qué debemos de hacer? Hacerlo, ¿verdad, hermanos? Llevarlo a cabo. ¿Por qué? ¿Quién nos está mandando? Dios. Entonces cuando viene un hermano y me dice, no, hermano, es que eso ya es mucho y esto y el otro, me pone peros y peros, ¿a quién debo de oír? ¿El consejo de quién debo oír? ¿De Dios o del hombre? Los apóstoles
¿Qué dijeron, hermanos, cuando los azotaron y todo? ¿Es menester qué? A Dios antes que a los hombres. Porque el que obedece a Dios, hermanos, es sabio. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo compararé a este hombre? ¿Verdad? Que escucha estas palabras y las pone por obra. Lo compararé a un hombre prudente, en otras dice un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y vino la tempestad y vino todo, ¿pero qué? No le hizo nada, hermanos. No sufrió daño. Dice, pero a este que oye y no pone por obra la palabra, entonces lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y vino la llovizna, y vino los vientos, y vino todo. ¿Y qué pasó? Esa casa sufrió ruina, hermanos. Nos damos cuenta de la importancia de obtener la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 1, del verso 7 al 9, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios 1, 7 y 9 dice así, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad, hermanos? ¿Y temer a Jehová qué es? Portarse mal, o apartarse del mal. Digo, ay, Dios mío. No, es dejar de hacer lo malo, ¿ah? Eso es el temor a nuestro Dios. Yo le preguntaría, hermano, ¿a usted no le da temor que nuestro Dios nos castigue? Dice que es duro caer en las manos del Dios vivo, hermanos. Porque a veces decimos, es que, bueno, el temor es una reverencia, nuestro Dios es reverente. Pero en verdad yo le digo, ¿no le da temor que Dios nos castigue, hermanos? A mí sí me da miedo, hermano. Hacer el mal y pensar en la consecuencia y decir, Dios mío, ¿cómo me vas a enderezar? ¿Qué método vas a usar? Yo no sé usted, pero a mí sí, hermanos. Y dice que los insensatos, hermanos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí entre nosotros podría haber gente que somos insensatos, hermanos, y despreciamos la sabiduría y la enseñanza. Sí, hermanos, sí habemos. Por ejemplo, si nos pesamos con la ley de nuestro Dios, ¿cuántos adúlteros alcanzará Dios a apuntar en este día? ¿O cuántos que han matado? Y decimos que no solamente matarlo físicamente, porque el Señor Jesús nos explicaba más, que no solo matar físicamente es matar a alguien. ¿O cuántos robamos en esta semana? ¿Cuántos mentimos?
Y cada 8 días, ¿cuántas veces nos leen los mandamientos, hermanos? Desde que empieza el sábado hasta que acaba. 3 veces, hermano. ¿Es para que entendiéramos o no, hermanos? Y decimos amén, ¿verdad, hermanos? Confirmamos que así sea, lo vamos a hacer. Pero a veces, como entra la sabiduría diabólica, hermanos, como que decimos, bueno, pues si todos lo hacen, a veces hay hermanos que yo he visto y lo hacen, y pensamos que eso va a ser una excusa delante de Dios, ¿verdad, hermanos? Como los otros lo hacen, yo también lo puedo hacer. No, hermanos, no. Dice que cada uno va a responderle a Dios por sus obras, cada uno de nosotros, no el montón, no como iglesia de Dios israelita, no, cada uno va a responder. No seamos insensatos, hermanos, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Si mi Dios me está diciendo, respeta a tus hijos, respeta a tu esposa, respeta a tu esposo, ¿qué debo de hacer? No, es que la hermano, me aconsejó que aquí todos somos iguales y que no me debo de dejar. ¿Sí le han aconsejado eso, hermana? Pienso que sí, hermanos, porque a veces queremos usar nuestra sabiduría humana para dar un consejo. No. ¿Cuál sería el consejo que le deberíamos de dar a un hermano o a una hermana? Hermano, ame a su esposa, no la maltrate, cuídela, protéjala, porque eso es agradable delante de nuestro Dios. Es el consejo que nosotros deberíamos de dar. No echarlos a pelear más, no. Tratar de solucionar el problema, hermanos. Con mi hijo igual. Si yo tengo indiferencias, ¿qué debo de hacer con mi hijo? Si tengo la sabiduría de Dios. Dice que no irritemos a nuestros hijos. ¿Cómo yo le debo de hablar a mi hijo? Para que él no se irrite, para que él no se enoje, para que él no me conteste mal. De buena manera, ¿verdad, hermanos? Mi hijo, ven, necesito hablar contigo, siéntate aquí, por favor, y empezar un diálogo. Eso es sabiduría de Dios, hermanos. Porque dice que la terrena, hermano, ¿qué contiene? ¿Qué hace la sabiduría terrena? Esa está llena de amargura, de ira, ¿verdad? De pleitos, contiendas. Por ejemplo, hermanos, algo que puede pasar en la iglesia y que no debería de pasar. ¿Se acuerdan que decían? Dice, unos decían, ¿nosotros somos de quién? De Pablo. Y otros decían, ¿de quién? Apolos. Y otros de Cefas, ¿verdad? Y otros, los más espirituales, según, ¿de dónde? Nosotros somos de Cristo, dice. Hermanos, si somos sabios, nunca hagamos eso en la iglesia. Nunca tengamos partidarios, hermanos. Nosotros no somos seguidores de los hombres, nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Él dio la vida por nosotros, no el hermano tal ni el hermano tal, no. Cristo dio la vida por nosotros, hermanos. Cuando nosotros tenemos seguidores, ¿será sabio hacer eso, hermanos? No, hermanos, para nada. Porque eso tarde o temprano puede causar una división. Y Dios no nos llamó a eso, hermanos. Dios nos llamó a ser sabios en su palabra.
dijo el apóstol Pablo. ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿Quiénes son? Casi que dijo, no son nadie. Apolo sembró, yo regué, dice Pablo, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿quién es al que debemos de seguir? A Dios, hermanos. A Él. Por eso, hermanos, si en nuestro corazón está eso, arranquémoslo, quitémoslo. No es bueno, eso no es sabiduría de Dios, esa es sabiduría de hombres. Cuando yo hago separación y quiero apartar, yo para allá, estos para allá y esto, no. Es lo peor que podemos hacer, hermanos. Proverbios capítulo 2. Del 1 al 7, hermanos. Dice, hijo mío, escuche bien, hermano. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría. Escuche bien, ¿a quién? A los rectos es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cómo hay que buscar la sabiduría de Dios, hermanos? La plata está yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero yo creo que los que conocen, la plata está encimita, hermanos, de la tierra. Usted nomás hace esto y ahí está la plata. No, está en las profundidades, ¿verdad, hermanos? Y dice Dios, si así la buscares, vas a hallar la sabiduría, vas a hallar el conocimiento de Dios. Pero búscala. La pregunta es, ¿usted la quiere obtener, hermano? ¿Usted la quiere buscar? ¿Usted de veras la desea? Porque si no la queremos, hermanos, si no la deseamos, nunca la vamos a poder hallar, hermanos. Y a mí se me quedaban unas palabras de mi hermano René, que predicaba la otra vez, y decía, si a las cosas de Dios le pusiéramos el 100%, como a las cosas materiales que deseamos, pero no pasa eso, ¿verdad, hermanos? Porque no deseamos esto, porque no deseamos de verdad la sabiduría que viene del Todopoderoso, hermanos. ¿Qué desea el cuerpo? ¿Qué desea el alma? Mejor veo un partido de fútbol, ¿no, hermanos? O a los que les gusta, mejor me aviento esta película. O las hermanas, a lo mejor veo esta novela, ¿verdad, hermano? Está bien interesante, está bien bonita, hasta me hace llorar. Y la palabra de Dios, ahí está bien. El sábado que vayamos, nos llenamos de la palabra de Dios. Y por eso es que no somos sabios, hermanos. Cuando tenemos un problema, no sabemos cómo solucionarlo. Y muchas veces, ¿qué creen? Tenemos que andar buscando a otra persona que venga y solucione nuestros problemas, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué tenemos que llegar allá?
Que no tenemos el conocimiento de Dios para poder arreglar, por ejemplo, yo un problema con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe de trabajo, con mi cliente al que le arreglo sus cosas. Hermanos, la sabiduría está aquí. Si usted la quiere, búsquela como a la plata. Si usted la desea, búsquela como si fuera un oro grande para usted, hermanos. Una cosa de gran precio es la sabiduría. Quien logre hallarla, hermanos, alcanzará la vida eterna, hermanos. Quien logre alcanzar la sabiduría de nuestro Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Job 28:28, hermanos? Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Usted quiere ser inteligente, hermano? Yo quiero ser inteligente. Dios nos está diciendo, ¿quieres ser inteligente? Apártate de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Y entonces vas a ser un hombre inteligente, un hombre agradable delante de mi presencia. Pero muchas veces nosotros decimos, no quiero ser inteligente. ¿Y cómo lo demuestro? Que yo no quiero ser inteligente, que no me importa la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo demuestro? Con lo que hago, ¿verdad, hermanos? Es fácil. Con lo que yo hago estoy demostrando que a mí no me interesa la sabiduría de Dios y me interesa más ser sabio en mi propia opinión, como dice nuestro Dios. En Salmos 34, Salmos capítulo 34, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Salmos capítulo 34, verso 11 y 15, hermanos. Dice así. Salmos capítulo 34, versos 11 al 15 dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué es, hermanos? Ahí dice: venid, hijos míos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Entonces decíamos, ¿cuál es el temor de Jehová, hermanos? El apartarse del mal, ¿verdad? Aquí nos dice: guarda tu lengua, ¿de qué, hermanos? Y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño o mentira. Apártate del mal y haz el bien. Dios nos está enseñando qué es la sabiduría, qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Que si nosotros, hermanos, hasta el día de hoy seguimos peleando tanto en nuestros hogares, si hasta el día de hoy seguimos peleando aún en la iglesia, si hasta el día de hoy seguimos haciendo y hablando mentira tal vez en nuestros trabajos,
en nuestros negocios, por hacerlos prosperar, por hacerlos que suban para arriba. Dice el Señor, para de hacer eso. Que tu lengua, que tu boca, que tus labios no hablen mentira. Porque eso no es sabiduría, eso no es temerle a Dios. Temer a Dios, hermanos, es dejar de hacer todo esto. ¿Pero qué creen? Que ni aún oyéndolo y viéndolo que está aquí, hermanos, muchas veces no vamos a hacer caso. Saliendo, nuestra vida, ¿qué creen, hermanos? Va a ser la misma. No va a haber una transformación. Porque la sabiduría se tiene que buscar, porque la sabiduría tiene que hallarse. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso del 13 al 15. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Así que, hermanos, usted sabe cómo obtener la sabiduría de Dios. Usted sabe cómo crecer en el temor de Dios. Usted sabe cómo ser inteligente en la vida que llevamos delante de Dios. ¿Sí lo sabe, hermano? ¿O nos atreveríamos a decir, hermanos, pues no, yo no sé? Porque, por ejemplo, ¿quién lleva 30 años aquí, hermanos, en el Evangelio, en la doctrina de nuestro Dios? Mi hermano Prócoro. Pero alguno tendrá 20 años, otro tendrá 10 años, ¿verdad, hermanos? Otros 5 años. Y en ese tiempo no hemos logrado alcanzar la sabiduría de Dios, hermanos. Y si no la hemos logrado alcanzar, la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios que viene de Dios, hay que meditar. Hay que pensar, hermanos, ¿por qué no he podido lograr eso? ¿Por qué no lo he podido adquirir? ¿Por qué no está en mí? ¿Por qué? Tenemos que reflexionar, hermanos. Dice que esta es la casa ¿de qué? De la sabiduría, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué es la casa de la sabiduría? Porque aquí se habla ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. No por el que está aquí al frente que, hermanos, tiene mucho conocimiento y habla hasta no sé de qué tanto y no. Es la casa de la sabiduría porque se usa la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros, hermanos, estamos aquí, dice nuestro Dios que lleva una grande responsabilidad el que está aquí, hermanos, porque tiene que enseñar al pueblo ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. Dice que cuando los sacerdotes no enseñaron ya correctamente, hermanos, el pueblo ¿qué? Se desenfrenó, ¿verdad, hermanos? Se hizo mal.
Y por eso Dios decía: a vosotros sacerdotes, a vosotros les hablo. Porque nosotros, hermanos, somos responsables cuando estamos aquí al frente de que la voluntad de Dios sea expresada. No mi vida, no mi vida, no mis triunfos, no. Eso no va a cambiar a la gente, eso no va a llenar a la gente. La gente se llena con la voluntad y la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, una recomendación: cuando nosotros trabajamos para la iglesia, ¿verdad, hermanos? En diferentes cosas. Y si el hermano, por ejemplo, pues no reconoció esa vez, ¿cómo nos ponemos? ¿Nos molestamos? ¿Será sabio molestarse porque no me reconocieron lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy trabajando? Y hablo de todos, hermanos, hasta los que estamos aquí al frente, que digan: hermano, pues su prédica no estuvo buena. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a contestar al hermano? ¿O qué debo de hacer? Si soy sabio, hermano, bueno, me voy a preparar más, ¿verdad, hermanos? Para que otro día me pueda expresar mejor delante de usted, hermano. Pero si yo no soy sabio, ¿qué cree que va a pasar, hermanos? ¿Qué le voy a contestar al hermano? No, pues usted nomás está durmiendo, ¿verdad, hermano? Usted nomás está saliendo y usted nomás ni escucha, ¿verdad, hermanos? Y ahí empieza lo que Satanás quiere que pase: contiendas, pleitos. Pero nosotros, hermanos, debe de acabar eso, ya no debe de haber eso. Es cierto, somos humanos, sí. Nos enojamos, sí, dijo el apóstol Pablo: enójense, pero no pequéis. Enójense. Dile a tu hermano que lo que te hizo no estaba bien y explícale por qué. Pero cuando la sabiduría de nosotros, hermanos, quiere oponerse a la voluntad de Dios, nunca va a ser bueno. Santiago, capítulo 1, versos 5 y 7, dice así, hermanos, fíjese bien: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no zahiere y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. ¿Usted quiere obtener sabiduría, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Dice la palabra de Dios: demandársela ¿a quién? A Dios. Usted va a orar y Dios le va a dar la sabiduría, ¿sí, verdad, hermanos? Por arte de magia, ya tienes la sabiduría. No. Para alcanzar la sabiduría de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Según lo que íbamos leyendo: apartarnos del mal, buscar la paz, obedecer a Dios en todo lo que Él nos está mandando, no como el hombre piensa o como yo pienso que está mejor, no, como Dios está ordenado aquí, así debo de cumplirle a Él. Eso es. Ahora, yo clamo, pero si yo no me quiero apartar del mal, ¿Dios me podrá dar la sabiduría, hermanos? No va a pasar nada.
Pida con fe, pero esa fe me lleva a obedecer a Dios o no. Sí, la fe a mí me lleva a creer en Dios, en sus promesas y en que todo lo que Él está diciendo es verdad y que lo debo de hacer, que lo debo de cumplir. Pida en fe. Si a veces Dios no nos da, hermanos, es porque pedimos. Pero ¿qué creen, hermanos? No leemos, ¿verdad? No escuchamos su voz, no escuchamos su palabra. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar sabiduría si nosotros despreciamos la sabiduría? A lo mejor de labios se la pedimos, pero muy dentro de nuestro corazón no está adquirir sabiduría de nuestro Dios. Dios, hermanos, le decía a Israel: tú eres un pueblo sabio y entendido. ¿Qué le quería decir? Tú tienes la sabiduría de Dios. Tú tienes el conocimiento de Dios. ¿Qué le faltaba a Israel entonces, hermanos? Ponerlo por obra, hermanos. Porque el ser inteligente y ser sabio van juntos. Y eso me hace actuar a que yo dé buenos frutos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por la forma de vivir, por la forma de obrar, por la forma de hablar, por la forma de hacer, ustedes van a conocer si ellos son sabios, si tienen la sabiduría de Dios, tienen la inteligencia de Dios, o solamente tienen la sabiduría y la inteligencia terrenal. Entonces, hermanos, yo creo que en nosotros está el querer lo que quieramos. Siempre he dicho, lo que nosotros deseemos y quieramos, eso Dios nos va a dar. ¿Queremos sabiduría? Pongámonos a estudiar la palabra de Dios, pongámonos a elevarle cantos, sacrificios, dice, que agraden a su presencia, a su nombre, hermanos. Todo eso. No andemos más en problemas, andemos como hermanos, no busquemos, dijo aquel, las cosas terrenales más que la voluntad de Dios, hermanos. A veces nos pasa eso, nos importa más lo terrenal y no entendemos lo que dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos solamente aquí, ¿qué? Peregrinos en esta tierra, hermano. Nuestro tesoro, nuestra riqueza y todo, ¿dónde está? Dice allá arriba, ¿verdad, hermanos? Donde bajó el Señor Jesús. Allá está lo que de veras, hermanos, vamos al final, si alcanzamos esa sabiduría, esa inteligencia, es lo que vamos a cosechar al final. Esa vida eterna, hermano, que está preparada para cada uno de nosotros. Pero necesitamos luchar con sabiduría de Dios, con inteligencia de nuestro Dios, si deseamos la vida eterna. Pero si no la deseamos, hermanos, igual pasaremos otros 20 años aquí sentados. Los viejos nos haremos más viejos, moriremos. Los jóvenes se harán viejos y a lo mejor la iglesia seguirá igual, sin alcanzar el conocimiento de Dios, sin alcanzar la sabiduría de Dios y sin alcanzar la inteligencia de Dios. Dice: el que es sabio muestre por sus ¿qué? Obras. Hermanos, en nosotros está. ¿Qué queremos? Meditemos antes de contestar, hermanos. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos para nosotros? Vamos a ir terminando, hermanos, con Santiago capítulo 4, hermanos.
y con el versículo 17, que dice así: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que si nosotros tenemos la sabiduría de nuestro Dios, hermanos, tenemos el conocimiento, la inteligencia, dice que nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad?, qué es lo bueno. Y si no lo hacemos, entonces Dios no nos tomará como pecado. Que Dios los bendiga y paz a vosotros, hermanos.